Bueno, tomando como base lo que hemos hecho en el ejercicio anterior de calcular la normal, pues ya no nos debe de costar tanto trabajo sacar este. Este es el problema del plano inclinado, que algunos ya lo hicisteis el año pasado y es un problema pues de los más típicos en física. Entonces, el que no lo hiciera el año pasado pues no puede pasar de este año, sobre todo si piensa coger física el año que viene sin hacerlo. Eh, vale, entonces el problema nos dice que la caja del dibujo sube por un plano inclinado debido a la acción de la fuerza F, que dibujo ahí. Esa es la única fuerza que me da el enunciado. El enunciado me dice que esa fuerza vale 300 newtons y que el coeficiente de rozamiento es 0,2, ¿no? Aunque el enunciado solo me dé esta fuerza, yo tengo que saber que hay otras tres que van a actuar sí o sí. Una es el peso, pues por el hecho de encontrarse en un campo gravitatorio, el paquete tiene masa y es atraído por la Tierra, entendemos que está en la Tierra, eh, y entonces el peso, pues lo dibujamos vertical y hacia abajo, ¿no? Por el hecho de estar apoyado en un plano, el paquete presiona al plano y por el principio de acción y reacción, el plano le devuelve una fuerza igual y de sentido contrario que llamamos normal y que tiene que ser perpendicular al plano, ¿no? Y como nos da un coeficiente de rozamiento, quiere decir pues que no podemos despreciar el rozamiento y la fuerza de rozamiento pues va a ir, si el paquete está subiendo hacia arriba, la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia abajo, ¿no? Ahí hemos dibujado los ejes, pues casi siempre en los planos inclinados los ejes hay que dibujarlos inclinados, ¿no? El eje X y el eje Y. Ya tenemos dibujada la fuerza, que es el primer paso en los pasos que pusimos en los apuntes, que hay que hacer siempre, ¿verdad? El siguiente paso hemos dibujado los ejes X e Y y ahora pues tenemos que descomponer las fuerzas que no estén ya en el eje X o en el eje Y. Fijaos que el motivo de elegir eje X y eje Y así inclinado es que casi todas las fuerzas las tenemos ya entre comillas descompuestas, ¿no? Casi todas las fuerzas o tienen la dirección X o tienen la dirección Y. ¿Cuál es la única que no tiene ninguna de las, ni dirección X ni Y? El peso, ¿no? El peso forma un ángulo y esto pues también hay que darse cuenta de que ese ángulo que forma el peso con el eje Y es el mismo que este ángulo de aquí, es 35 grados. Eso es porque el vector peso es perpendicular a la línea horizontal esta de abajo y el eje Y es perpendicular al plano. Entonces, bueno, esto es una cosa típica. Si, Esto lo voy a explicar luego en un vídeo aparte, si no lo veis claro. Mm, pero bueno, este ángulo de aquí es el mismo que este de aquí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Nos piden la normal y nos piden la aceleración. Vamos a utilizar segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Esta ecuación es una ecuación vectorial. Una ecuación vectorial quiere decir que en dos dimensiones, como estamos ahora, pues equivale a dos ecuaciones escalares, una para la coordenada x del vector y otra para la coordenada y. ¿Vale? Esto, por ponerlo más parecido a los vectores de matemáticas, pues ese vector, sumatorio de fuerzas, es un vector que podemos llamar también fuerza resultante, y ese vector pues tiene dos componentes, tiene componente x y componente y, ¿no? Y del mismo modo, masa por aceleración es un vector y tendrá componente x, masa por la componente x de la aceleración, masa por la componente y de la aceleración. Entonces, eso es una ecuación vectorial, entonces tengo que igualar las coordenadas x a las coordenadas x, la coordenada y a la coordenada y, ¿no? Eso lo hago aquí y entonces me salen dos ecuaciones, una para el eje y otra para el eje x. Para el eje y tengo positivo
la normal, negativo la componente del peso mg por coseno de 35. Esto es como en el ejercicio donde calculamos la normal, ¿no? Entonces, n menos mg por coseno de 35 igual a 0 porque la componente y de la aceleración es 0. ¿Por qué 0? Pues porque el paquete se mueve por el eje X. El paquete en ningún momento se despega del plano, ¿no? El paquete va subiendo deslizando por el eje X. Entonces la componente y de la aceleración es 0. En el eje X me queda positivo la fuerza F, 300 newtons, y negativo la fuerza de rozamiento y la componente X del peso, que en este caso es mg por el seno de 35. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, vamos a sustituir un poco los datos, nos venimos aquí, de la de arriba ya podemos sacar directamente la normal porque lo tengo todo, sustituyo y me sale 204,79. Vámonos a la de abajo, la fuerza vale 300. La fuerza de rozamiento, recuerdo que es mu por la normal, ¿vale? Sustituido fuerza de rozamiento por mu por la normal menos mg por seno de 35. Eso igual a masa por aceleración. Sería masa por aceleración x, pero como no hay aceleración y, pues la aceleración x la llamo a, es la única que hay. Entonces, de aquí lo tengo ya todo, porque tengo 300, el coeficiente de rozamiento lo tengo, la normal que la he calculado antes, la masa, la gravedad lo tengo. Entonces lo tengo todo, lo único que tengo que hacer es hacer el cálculo y despejar la A. Y la A me sale 1,76 metros por segundo cuadrado.